Hoy aprendemos a tejer calcetines a medida. En este caso teje un calcetín para el talle 42-43. Aquí dice 40-42, pero queda un poquito grande para este manequín. El largo 27 centímetros, contorno 25 centímetros. Pero de todas formas enseño cómo tejer este calcetín para cualquier talle, con cualquier tipo de lana. Súper práctico porque aquí tiene tejido punto elástico, permite buen agarre. Así se ve la puntera. Aquí hay una costura. La parte del talón anatómico. Aquí empezamos a tejer con elástico. Utilizo agujas circulares número 375, largo de cable 75 centímetros. El largo de cable debe ser más de 60 centímetros para que puedan tejer con comodidad. Después voy a utilizar estos dos tipos de hilado. Este es pura lana merino de Sencherle Fábrica de Lanas. Bueno, es esta. Y otra es lana acrílica 100% de cisne. ¿Por qué elijo lana acrílica y lana merino? Durante el uso, el calcetín, bueno, nosotros caminamos y todo eso, entonces siempre recomiendo tejer o con lana especialmente hecha para tejer calcetines, o si no, podemos ir combinando lana natural para que nos da calor, para que nos abrigue bien, y lana acrílica o poliéster para brindar la resistencia. Entonces, esta lanita puesta doble. Así de esta forma tejí con aguja número 375. Primero tejemos una muestra de tensión. Aquí tengo 20 más 2 puntos de borde, 22 puntos montados. Tejemos unos 3-4 centímetros el alto, para calcetín es suficiente, y tomamos la medida. En mi caso, aquí el ancho 12 centímetros y medio. Fíjense que este medio centímetro juega rol importante. Ahora vamos a ver cómo hacer los cálculos. Fíjense aquí. La muestra en 20 puntos hay 12 centímetros el ancho. ¿Cuántos puntos tengo que montar? Nosotros sabemos que el contorno del pie necesita 25 centímetros. El contorno se mide en este lugar. Contorno del pie. Contorno 25 centímetros. Hacemos cálculo de 3. En 20 puntos hay 12 centímetros y medio. No sabemos cuántos puntos hay en 25 centímetros. Entonces 25 multiplicamos por 20. Dividimos por 12 centímetros y medio. Resulta que tengo que montar 40 puntos. Perfecto. Porque la cantidad de puntos tiene que ser múltiplo de 5. ¿Por qué? Porque aquí tejemos elástico. 3 por 2 necesitamos múltiplo de 5. Les voy a montar 40 puntos más 1, 41 puntos. Un punto es para unir el círculo. Y sobre 2 agujas, lana puesta doble, voy a montar 41 puntos. Sacamos una aguja. Dividimos los puntos por ahora a ojo, así por la mitad. Sacamos la aguja. Tenemos que unir ahora los puntos. Como son poquitos los puntos, se hace de esta forma. Dividimos por la mitad, acomodamos los puntos así. Ahora esta aguja, la derecha, vamos a sacar algunos puntos por una sola vez para poder unir bien los puntos. Si no, va a ser súper incómodo. Una vez más nos fijamos que los puntos tienen que estar sin cruzarse aquí. Y vamos a hacer la unión. Hay muchas formas. Esta vez quiero hacer así. Paso este punto sin tejer de una aguja a la otra. Y voy a tejer primer punto y este punto que pasamos juntos al derecho. Ahí hice la unión de los puntos.
Colocamos un marcador y empezamos a tejer elástico 2 por 3. Serían 2 puntos al revés, 3 puntos al derecho. Así tejo toda la vuelta. Repito, 2 puntos al revés, 3 puntos al derecho. Dos puntos al revés, tres puntos ahora tengo que dividir los puntos por la mitad y acomodar bien las agujas. 2 puntos al revés, 1, 2 y un punto más necesito de aquí. Me parece que van a ser, no, está bien, miren, aquí antes de marcador voy a dejar un punto, ahí está. Quiero que sean 20 y 20 puntos sobre cada aguja para tejer más cómodo. Ahí está, con método de lazo mágico, aquí tengo 20 y 20. Bueno, 2 puntos al derecho, un punto más al derecho. Miren, saco la aguja y aquí sigo tejiendo. Derecho, 2 puntos al revés, 3 puntos al derecho. Así tejo hasta el marcador. Aquí tejí los puntos de esta aguja. Voy a sacar así y sigo tejiendo. Me toca tejer ahora un punto al derecho. Pasamos el marcador y tejemos vuelta número 2. Se teje como se nos presentan los puntos con elástico. 2 por 3, 2 puntos al revés. Tres puntos al derecho. Fíjense de tejer los puntos de tal forma para que los puntos no sean cruzados ni retorcidos. En este caso, este lado sobresale, entonces tejemos el revés por detrás. Y derecho, si lo tejo así, vamos a ver punto cruzado o retorcido. No es lo que quiero porque punto retorcido no sostiene bien, o sea, no es muy elastizado, por eso para ese tipo de trabajo no lo quiero. Por eso tejemos los puntos bien abiertos. Bueno, vuelta número 2 y así voy a tejer 15 vueltas con elástico 2 por 3. Tejí 5 centímetros y medio punto elástico. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Sobre una aguja tengo 20 puntos y sobre otra 20 puntos. Este es el inicio de la vuelta. Miren, empezamos por el punto revés, 3 derecho, 2 revés, 3 derecho, 2 revés, 3 derecho y finaliza con un punto al revés. O sea, estos puntos vamos a tejer como se nos presentan. Y estos puntos de atrás también son 20 puntos. Vamos a tejer todos con el punto al derecho. Y así voy a tejer 25 vueltas. Este marcador lo podemos colocar aquí al principio para saber contar las vueltas. Para tejer el otro calcetín igual. Bueno, entonces aquí punto elástico y 20 puntos todos al derecho. 15 centímetros hasta aquí. Esta sería la parte de arriba del calcetín y aquí 20 puntos son la parte de la suela, la parte del talón. Aquí tengo 20 puntos. Lo que voy a hacer es tejer 20 vueltas, ya que son 20 puntos. Tejemos igual cantidad de vueltas, 20 vueltas y de vuelta con el punto jersey. Vamos a ir anotando. Estos puntos se quedan en suspenso, no los tejemos. Simplemente voy a tejer estos puntos de aquí. Primer punto de borde, paso sin tejer. Y estoy sobre el lado revés del tejido. Entonces voy a tejer con los puntos al revés. Sería vuelta número 1 y último
punto de borde tejemos al revés. Vuelta número 2, damos vuelta al tejido. Voy a tejer con todos los puntos al derecho. Bueno, y así voy a tejer 20 vueltas. Ahora con las vueltas cortas vamos a tejer esta parte del talón. A esta parte del talón agrego este hilo para que le da más resistencia a esta parte del talón que se desgasta más rápido. Aquí sobre las agujas sobre esta aguja tengo 20 puntos. Tenemos que dividir estos 20 puntos en 3 partes. Una parte de todos los puntos en el centro y 2 partes por los costados. Entonces resulta que aquí tengo 8 puntos, 4 y 8 puntos. Primer punto paso sin tejer. Tejemos con los puntos al derecho hasta el segundo marcador. El segundo marcador. Paso este punto sin tejer. El marcador no lo vamos a necesitar más. Y voy a tejer 2 puntos juntos al derecho. Tomamos los puntos por detrás. Voy a tejer un punto más al derecho y damos vuelta. Primer punto paso sin tejer. Tejo con los puntos al revés hasta el siguiente marcador. Este punto lo paso sin tejer. Dejamos el marcador. Devolvemos este punto sobre la aguja y voy a tejer 2 puntos juntos al revés. Y voy a tejer un punto más al revés. Damos vuelta el tejido. Primer punto paso sin tejer. Voy a tejer con los puntos al derecho hasta aquí. Miren, se nota muy bien este espacio entre los puntos. Y voy a tener que tejer estos 2 puntos juntos al derecho. Aquí 2 puntos juntos al derecho. Un punto más al derecho. Damos vuelta el tejido. Paso punto sin tejer y ahora voy a tejer con los puntos al revés. ¿Hasta dónde? Hasta aquí, miren. Estos 2 puntos voy a tejer juntos al revés. Donde está este espacio entre los puntos. 2 puntos juntos al revés. Un punto al revés. Damos vuelta. Y así sigo tejiendo y de vuelta paso punto sin tejer. Tejo con los puntos al derecho. Y donde está espacio entre los puntos, aquí. Tejo 2 puntos juntos al derecho. Un punto al derecho. Paso punto sin tejer. Tejo con los puntos al revés. Hasta este espacio entre los puntos, se nota perfectamente. 2 puntos juntos al revés, un punto al revés. Paso punto sin tejer, puntos al derecho. Aquí 2 puntos juntos al derecho. Un punto al derecho. Damos vuelta y por último tejo con los puntos al revés. Aquí espacio entre los puntos, 2 puntos juntos al revés, un punto al revés. Bueno, tejimos esta parte del talón. Voy a cortar esta hebra. Este hilo no lo voy a usar más. Este hilo de refuerzo también se puede agregar en la parte de la puntera. Bueno, ¿cuántos puntos tenemos sobre la aguja? Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 puntos. ¿Qué me toca tejer ahora? Me toca subir los puntos
tejer estos puntos y subir estos puntos. Primero voy a tejer aquí hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos al derecho. Miren, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a sacar así la aguja y aquí voy a tejer puntos al derecho. Como tejimos 20 vueltas, tengo que subir 10 puntos. Así estoy tomando el punto. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y voy a subir un punto más para que quede más prolijo. Si empiezo a tejer ahora, aquí como que falta un punto, ¿no? Si unimos así, queda un espacio. De todas formas, igual como vamos a ir disminuyendo los puntos, este punto lo vamos a disminuir. Miren, vamos a ver. Este es el punto revés y aquí está punto derecho. Voy a subir de esta forma con la ayuda de la aguja crochet este punto derecho. Ahí va. Y ahí voy a subir un punto. Bien, ahora estos puntos voy a tejer como se nos presentan. Si el derecho se nos presenta al derecho, lo tejemos al derecho, tejemos este elástico. Revés. Dos derechos, dos revés. Perdón, tres derechos, dos revés. Vamos a ver dónde está el centro. A ver. Punto revés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí hay 20 puntos y voy a sacar así la aguja. Y sigo aquí tejiendo como se nos presentan los puntos. Esta es la parte de arriba. Y ahora vamos a ver también cómo subir los puntos de otro lado. Punto revés. Miren, aquí de este lado también primero voy a subir este punto. Punto derecho. Y voy a subir este punto de aquí para que no quede espacio. Y lo subimos sobre la aguja. Y ahora también voy a subir 10 puntos. 10 puntos de este lado. Uno. Tres. 4, 5, 6, 7 y 10. Y ahora empiezo a tejer en circular. Vamos a tejer en circular realizando disminuciones. Voy a cambiar este marcador. Lo vamos a colocar. Voy a cambiar por este rojo para que se vea mejor. Miren, punto revés
antes de este punto revés colocamos un marcador. Esta es la parte con elástico y otro marcador lo vamos a colocar aquí antes, o sea, punto revés, después de punto revés. Quiere decir que aquí en la parte de arriba, entre los marcadores, tengo 20 puntos. Y aquí hay más puntos que vamos a ir disminuyendo ahora. Bueno, voy a tejer una vuelta con disminuciones y una vuelta sin disminuciones. Quiere decir que vamos a disminuir los puntos antes de marcador y después de marcador. Bueno, voy a tejer ahora con los puntos al derecho hasta el marcador. Y miren, estos puntos que subimos voy a tejer derecho retorcido. ¿Por qué? Para que no quede espacio entre los puntos. Si lo tejo así, al derecho, queda un espacio muy grande, estos puntos que subimos. Por eso, en esta vuelta, la única vuelta, tejemos por detrás, punto derecho retorcido. En esta primera vuelta, para que quede más prolijo, voy a tejerla sin disminuciones, simplemente con los puntos al derecho, y aquí respetando punto revés, respetando nuestro diseño de punto elástico, voy a tejer una vuelta simplemente con todos los puntos al derecho. Y mi consejo es que, fíjense que por ejemplo empieza la vuelta con el marcador rojo. Aquí también tengo marcador rojo, me voy a confundir, por eso voy a saber que marcador rojo significa donde empieza y finaliza cada vuelta, y este marcador voy a cambiarlo de color amarillo. Bueno, entonces ahora vamos a tejer hasta este marcador. Y en la segunda vuelta hacemos disminución. Voy a tejer antes de este marcador dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda. Acomodamos los puntos así abiertos. Tomamos los puntos por detrás al derecho. Paso marcador y aquí tejo punto elástico 2 por 3 hasta el siguiente marcador. Aquí punto revés, paso el marcador y después de marcador voy a tejer dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Y sigo con los puntos al derecho hasta finalizar la vuelta, hasta el marcador rojo. Entonces nosotros tejemos una vuelta con disminuciones y una vuelta sin disminuciones. Disminuimos los puntos hasta que sobre estas agujas, o sea, entre estos marcadores, tienen que quedar 20 puntos. Igual que aquí, en la parte de arriba, hay 20 puntos y aquí vamos a ir disminuyendo los puntos, creando esta parte. Estamos tejiendo aquí, miren, realizando estas disminuciones para realizar esta parte del empeine. Tejimos hasta aquí y ahora me toca tejer todo recto. ¿Cuántos centímetros? Depende qué largo necesitan, ¿no? Hasta aquí donde vamos a realizar la parte de la puntera. La puntera mide 4 centímetros. O sea, tienen que, por ejemplo, si necesitan tejer un largo 27 centímetros, tienen que medir desde aquí 23 y 4 centímetros para la parte de la puntera. En la parte de la suela tejo con el punto jersey y en la parte aquí de arriba sigo tejiendo este punto elástico. Y ahora vamos a ver cómo tejer las disminuciones para la parte de la puntera. Miren, aquí tengo ya tejí todo el largo necesario. Vamos a dividir los puntos por la mitad. 20 puntos sobre una aguja, 20 puntos sobre la otra, 20 puntos de la suela y 20 puntos que están arriba con punto elástico. A partir de ahora voy a tejer todos los puntos al derecho y las disminuciones hacemos vuelta número 1 con disminuciones, vuelta número 2 sin disminuciones, vuelta número 3, 5, 7 con disminuciones, vuelta número 4 y 6 sin disminuciones y vuelta número 8 y 9 también vamos a disminuir los puntos.
hasta que sobre las agujas tienen que quedar 8 puntos, 8 y 8 de un lado y de otro, 16. Miren, aquí empieza y finaliza la vuelta. Primero este punto lo tejemos al derecho y voy a tejer 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha. Tomamos los puntos por delante. Y voy a tejer todos los puntos al derecho hasta aquí. No hace falta marcador porque como tejemos con agujas circulares sale el cable y podemos notar donde tenemos que hacer la disminución. A ver, un punto tengo que tejer al derecho y aquí estos 2 puntos juntos. Entonces voy a tejer 1, 2 y ahora 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la izquierda. Para eso voy a acomodar los puntos de esta forma, tienen que estar abiertos para que no salgan retorcidos. 2 puntos juntos al derecho, 1 punto al derecho y paso sobre el lado de la suela. Damos vuelta y aquí lo mismo. Primer punto tejemos al derecho, voy a tejer 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha. Sigo tejiendo los puntos al derecho. Esta sería la vuelta número 1 con disminuciones. Aquí 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la izquierda y 1 punto al derecho. Vuelta número 2 se teje simplemente con todos los puntos al derecho sin realizar disminuciones. Sobre las agujas quedan 8 puntos y 8 puntos. Voy a cortar la hebra. Empiezo por los puntos que están sobre esta aguja. Voy a pasar un punto. La aguja va desde la derecha hacia la izquierda y otro punto. Estos 2 puntos tienen que quedar sobre la aguja sin salir. Ahí. Ahora vamos aquí. La aguja pasa desde la derecha hacia la izquierda, primer punto, y desde la izquierda hacia la derecha, este punto lo podemos sacar, y este punto desde la izquierda hacia la derecha. Este punto se queda sobre la aguja. Aquí soltamos el primer punto. Y ajustamos. Ahora va la aguja desde la izquierda hacia la derecha. Este punto lo sacamos. Y desde la derecha hacia la izquierda. Este punto queda sobre la aguja. Aquí la aguja va, primer punto, desde la derecha hacia la izquierda. Este punto lo sacamos de la aguja. Y el siguiente punto desde la izquierda hacia la derecha. Y así voy a ir realizando esta costura. Este punto se queda sobre la aguja. La aguja desde la izquierda hacia la derecha, desde la derecha hacia la izquierda, y aquí al revés, desde la derecha hacia la izquierda y desde la izquierda hacia la derecha. Bueno, así voy a hacer esta costura.
Y cuando sobre las agujas quedan 2 puntos, pasamos este punto desde la derecha hacia la izquierda, este punto desde la izquierda hacia la derecha. Bueno, después ese hilito se esconde por detrás y pasamos este hilo por adentro para otro lado. Y aquí lo ajustamos. Voy a cortar, es muy largo. Después vamos a tomar la aguja crochet para que no se nos salga para que no se nos desteje. Voy a hacer así. Pasamos una, pasadita, 2. Como es hebra doble, voy a separar ahí por la mitad. Vamos a ver, pasamos por aquí, por ejemplo, y hacemos un nudo y lo cortamos. Y después, obviamente, lavar el calcetín, secarlo. Si tienen este molde para secarlo, mejor. Si no, se seca sobre una superficie plana y así queda. Vamos a ver esta parte de la puntera, queda muy bonita. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios. Nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.